Buen día a todos. Hoy vamos a tratar el tema del marco teórico o revisión de literatura. El esquema que seguiremos en esta sesión será el siguiente. Primero nos planteamos qué es el marco teórico, a lo cual nos respondemos que puede ser un proceso o puede ser también un producto. Un proceso dado que realizamos una revisión sistemática de literatura y un producto porque obtendremos un apartado del manuscrito. Después veremos cuáles son las funciones del marco teórico, para qué nos sirve. Finalmente hablaremos de las etapas, que como decía, es un proceso de revisión de literatura y que al final del proceso de revisión vamos a adoptar una teoría que sustente el trabajo. Puede ser una teoría o varias teorías. Antes de proceder con el marco teórico, vamos a recordar primero el esquema del proceso de investigación que ya planteamos en la sesión pasada. Por ahora, voy a suponer que ya tenemos concebida la idea de investigación, aunque claro, esto también lleva varias fases. Pero bueno, por ahora voy a dar como dada ya la idea. La siguiente etapa que debería de seguir es el planteamiento del problema de investigación, como lo dicen algunos autores. No obstante, a mi parecer, no se puede plantear el problema de investigación, es decir, justificar, plantear objetivos, preguntas de investigación, si no se sabe todavía acerca del tema. Por lo que sugiero que primero hagamos la revisión de literatura o el marco teórico. Ahora bien, como lo hemos mencionado, el desarrollo de la perspectiva teórica es un proceso y un producto. Es un proceso de inmersión en el conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado con nuestro planteamiento del problema. Y un producto que a su vez es una parte de un producto mayor, que les decía es una parte del manuscrito, ya sea tesis o ya sea un artículo de investigación. En particular, ¿qué es el marco teórico? El marco teórico es el apartado que comprende la delimitación teórica relativa y exclusiva que da sustento a un tema de investigación de forma lógica, donde sus elementos conceptuales son inherentes a la teoría o teorías en estudio. Esto quiere decir que una vez que tengamos la idea de investigación o temática, vamos a revisar diferentes teorías que van a dar respuesta a ese problema. Las teorías que vamos a revisar van a tener que ser específicas y enfocadas a esa temática. ¿Esto qué nos va a permitir? Nos va a permitir ampliar la descripción del problema, por lo que debe centrarse en el problema particular y debe integrar y relacionar las teorías con el problema. En términos más simples, el marco teórico está íntimamente relacionado con el problema y a su vez el problema no se puede delimitar si no hay un marco teórico que lo enfoque. De esta manera, el marco teórico nos sirve para exponer y analizar las teorías, las conceptualizaciones, investigaciones previas y los antecedentes en general que se consideren válidos para encuadrar el estudio. Es decir, cuando hagamos el marco teórico, lo que vamos a revisar son las diferentes teorías que van a soportar el trabajo, los diferentes conceptos que se van a utilizar también. Es por ello que también se le llama marco conceptual. Asimismo, dentro de ese marco teórico, también se investigan los trabajos previos que se han hecho en el lugar o en la zona de estudio o también con la misma temática que nosotros. Asimismo,
se investigan los antecedentes, cuándo se hizo el estudio, quién hizo el estudio relacionado con nuestra temática, ¿sí? Y todo lo que sea válido, decía, para delimitar el estudio. Aquí es necesario recalcar que marco teórico no es lo mismo que teoría. Marco teórico es un apartado, ¿sí? Es un apartado y es un proceso. Y es una, como decía ahí, exposición de teorías, conceptualizaciones, etc. No obstante, teoría es un conjunto de conocimientos válidos, ¿sí? Es un conjunto de leyes que se han validado en diferentes contextos. Por ello, no es lo mismo, ¿sí? Marco teórico es diferente a teoría. También vale la pena comentar que a veces se les ponen nombres como marco teórico, marco teórico conceptual, pero es diferente también al marco de referencia. El marco de referencia suele ser como los antecedentes o delimitar el área de estudio o también el marco legal. A eso se le llamaría marco de referencia. En resumen, el marco teórico nos permite definir dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento. ¿Sí? ¿Dónde va a estar? En las ciencias naturales, en las ciencias sociales y dentro de las mismas ciencias naturales, en qué rama de estas ciencias se va a ubicar y a su vez qué teoría vamos a utilizar, vamos a adoptar. Para que esto quede más claro, vamos a poner un pequeño ejemplo de un tema de tesis de alguno de sus compañeros. Es un área pecuaria. El título es Efecto de la suplementación de nopal enriquecido sobre el comportamiento reproductivo en cabras anéstricas expuestas al efecto macho bajo condiciones extensivas. Ya sé que el título es un poco largo, pero aquí quisieron plantear varias variables. Bueno, si hiciéramos un marco teórico con esta temática, tendríamos que irnos básicamente a dos cosas, al fotoperiodo. ¿Por qué? Porque estamos definiendo o estamos hablando sobre las etapas reproductivas de las cabras. Y también habría que, en el marco teórico, redactar algo sobre nutrición. Esto es, cómo es que la buena alimentación o la mala alimentación de las cabras puede tener efectos sobre la reproducción. Y así podemos poner diferentes temas o diferentes teorías, pero todas estas teorías tienen que estar enfocadas a la temática que estamos trabajando. A esto me refiero con delimitar, con enfocar el problema de investigación. Ahora bien, ¿para qué nos va a servir el marco teórico una vez que lo hayamos redactado? Bueno, en principio nos va a ayudar a prevenir errores que se hayan cometido en otras investigaciones. Dado que vamos a leer la metodología que siguieron otros investigadores, los resultados y las conclusiones a las que llegaron, ahí mismo ellos nos van a decir si aceptaron o rechazaron tal o cual hipótesis. Por tanto, nos dará una idea de qué camino seguir o de qué camino no seguir. Como punto 2, el marco teórico nos va a servir de orientación, porque nos va a orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes, podemos darnos cuenta de cómo se ha tratado un problema específico de investigación. Nuevamente, al momento de revisar los trabajos previos o los trabajos relacionados a nuestra temática, nos va a permitir saber qué clases de estudios se han efectuado, con qué tipo de participantes, casos, muestras, tipo de diseño experimental, tipo de técnicas estadísticas que se han utilizado,
cómo se han recolectado los datos, en qué lugares o contextos se han llevado a cabo, etcétera. Sí, esto nos va a ir dando una idea de cómo nosotros podremos plantear también nuestra investigación. Como punto 3, también nos va a permitir ampliar el horizonte de estudio o puede ser una guía para el investigador para que se centre en su problema y evite desviaciones del planteamiento original. Al momento en que leamos otro tipo de trabajos bajo diferentes contextos, nos va a permitir darnos una idea y darnos tal vez una guía de cómo proceder, porque ya hemos visto en otros trabajos cómo procedieron otros investigadores. Como punto 4, tal vez en esta revisión de literatura encontremos la necesidad de realizar el estudio. Tal vez al leer las diferentes conclusiones lleguemos a la respuesta de que se necesita hacer el estudio porque ninguno ha pasado de tal punto o todos se han quedado en una determinada condición y no han dado el siguiente paso. Como punto número 5, nos va a ayudar al establecimiento de hipótesis o afirmaciones que más tarde habrán de someterse a prueba en la realidad. Asimismo, también podría ayudarnos a no establecerlas por razones bien fundamentadas. Esto es, con la documentación, con la revisión de bibliografía, vamos a darnos cuenta de qué variables van a afectar al problema o qué variables son causa, qué variables son efecto o qué variables están correlacionadas. Y una vez que sepamos este tipo de variables, podemos darnos una idea sobre cómo plantear nuestras hipótesis. O bien, como decía, podría darnos una idea de qué variables no relacionar, porque tal vez en otros estudios han rechazado la existencia de correlación de esas variables. Como punto número 6, la función del marco teórico también nos va a permitir inspirar nuevas líneas y áreas de investigación. Tal vez, como decía, lleguemos a la conclusión de que hay pocos estudios que se han llevado a cabo en la región o con la misma metodología y tal vez necesita un nuevo enfoque, una innovación para llevar a cabo nuevas investigaciones. Finalmente, como punto número 7, el marco teórico nos va a permitir proveernos de un marco de referencia para interpretar los resultados. Ya vamos a darnos una idea de cómo vamos a interpretar lo que obtengamos, porque ya estaremos empapados de la temática, de los conceptos y de las teorías que se han utilizado hasta el momento. Hasta ahora nos hemos enfocado a definir qué es el marco teórico y cuáles son sus funciones. Ahora pasaremos a explicar cómo se hace la revisión analítica de la literatura. En principio, disponemos de varias fuentes, las primarias, secundarias y terciarias. ¿Cuáles son las primarias? Las primarias son como la base, son libros, son artículos científicos, etcétera. Las secundarias son como la interpretación de las primarias. Esto es, en las secundarias podemos ver que hay antologías, enciclopedias, esas son las fuentes secundarias. Y en las fuentes terciarias es como una base de datos o compilados de tanto de las fuentes primarias como de las fuentes secundarias. Entonces, lo recomendable es ir a las fuentes primarias. De esta manera, la revisión analítica de la literatura implica detectar, buscar
¿Dónde está la información que necesitamos? Consultar, leer el artículo, leer el trabajo y obtener la bibliografía, los datos de autor, año, editorial, etcétera. Una vez que hemos detectado y consultada la bibliografía, hay que proceder a extraer y recopilar la información relevante y necesaria. ¿Qué información se puede extraer? Puede ser una idea, pueden ser varias ideas, puede ser un dato estadístico, pudiera ser un comentario, pudiera ser un concepto, etcétera. Todo lo relevante que nos vaya a servir para enmarcar nuestro trabajo. Hay que hacer hincapié que este proceso debe ser selectivo. No se trata solo de copiar y pegar sin analizar la información que estamos extrayendo. Como decíamos, la revisión analítica de la literatura implica detectar, consultar y extraer la bibliografía. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde buscar? Para alguien que ya es experto o por lo menos ya tiene conocimiento de la temática, puede irse directamente a las fuentes primarias, es decir, buscar artículos científicos y buscar libros, o también tesis de maestría, tesis de doctorado, incluso algunas ponencias. Pero aquellos investigadores principiantes, se les recomienda en principio ir a consultar con uno o varios especialistas en el tema. Aquí podría ser consultar a algún profesor suyo que sepa de la materia y que les oriente más o menos qué tipo de libros o con qué tipo de artículos pudieran empezar para tener conocimiento sobre la temática. Ahora bien, si ya hemos empezado en las fuentes primarias, lo ideal es buscar en Internet. Hoy en día, la vida se nos facilita más al tener buscadores, al tener eh, Internet. Pero, ¿qué necesitamos para tener mejores búsquedas o mejores resultados? Necesitamos utilizar las palabras clave, descriptores o términos de búsqueda. Esto es, si yo quiero eh, trabajar con maíz, una temática que se refiere a maíz, si yo pongo solo maíz en el buscador, me van a aparecer miles y miles de resultados. Tendría que ser más específico en lo que quiero. Tal vez tenga que ponerle rendimiento de maíz. Aún así, me va a generar un montón de referencias. Si acoto más la búsqueda a rendimiento de maíz en México, van a disminuir las referencias. Y así, sucesivamente, puedo utilizar las palabras clave para hacer mi búsqueda más específica y de esta manera encontrar mejores resultados en la red. Siguiendo con la pregunta de dónde buscar, tal vez un buscador general nos va a dar resultados de la misma forma, muy generales. Esto es, nos va a entregar resultados que provengan tal vez de monografías, eh, tal vez de páginas comerciales, tal vez de tareas, y estas referencias no son muy confiables. Entonces, hay que acotar también nuestros lugares de búsqueda. Afortunadamente, tenemos lo que se conocen como repositorios o bases de datos de revistas científicas. ¿Sí? Son páginas donde hacen compilados de diferentes revistas a nivel mundial. Dentro de estas bases de datos tenemos SAGE, Elsevier, JSTOR, Latindex, Cielo, EBSCOhost, Google Scholar, ERIC.
Estos repositorios no son revistas, ¿sí? Son bases de datos de revistas. Son diferentes a las revistas, de las cuales vamos a platicar más adelante. Una vez que estemos en cada una de estas páginas que les menciono aquí, en los ejemplos, también hay que hacer búsquedas avanzadas, porque si también ponemos términos muy vagos, nos van a dar resultados muy generales, por lo que hay que acotar también y utilizar conectores como y o asimismo las comillas. En la diapositiva anterior les sugería algunas bases de datos que existen, pudieran haber más, pero esas son las que pudieran servirles más a ustedes en esta etapa. Pero ¿por qué les sugiero esas bases? Porque no todos los documentos que se encuentren en la web son dignos de tomarse en cuenta. No todo lo que hay en Internet es información confiable. Por eso es necesario filtrar la información que encontremos y no utilizar, por ejemplo, páginas donde sean de simples opiniones sin apoyo o resulten insustanciales. Si son simples opiniones, no tienen metodología, no tienen datos cuantitativos para demostrar sus afirmaciones, no vale. También, si son comerciales con información no corroborada. O también pudieran ser otros que están sesgados y carecen de fundamentos. Esto es, hay trabajos donde empresas privadas financian para que se lleguen a resultados que ellos quieren. Una vez que se han localizado las referencias o los artículos, se procede a consultarlas. El primer paso consiste en seleccionar aquellos que nos pueden servir y desechar aquellos trabajos que no van a aportar a nuestro marco teórico. No es que no sirvan, sino tal vez porque no siguen el mismo enfoque o la metodología que deseamos utilizar nosotros. En este caso, para hacer un trabajo más ágil y eficiente, recomiendo que lean el resumen de cada referencia, el resumen de cada artículo, porque en el resumen van a encontrar las partes esenciales del artículo. Es decir, en el resumen van a encontrar desde la introducción, planteamiento del problema, materiales y métodos, principales resultados y conclusiones. Todo ello en 250 palabras. Muy bien, siguiendo con la idea de seleccionar las referencias que han de tomarse en cuenta para soportar nuestra revisión, aquí les presento algunos criterios importantes. Primero, al seleccionar los trabajos, deben de tener cercanía o similitud a nuestro planteamiento. Es decir, que el enfoque sea parecido o la adopción de una teoría en particular sea lo más semejante posible. De la misma forma, el trabajo que seleccionemos debe tener algo de semejanza a nuestro método y muestra. Recordemos, hay diferentes formas de calcular el tamaño de muestra, pero tal vez la población pueda ser un poco semejante al trabajo que estamos leyendo y de esta manera nos puede servir como guía para plantear nuestro diseño. Asimismo, si los métodos son algo parecidos a los que nosotros vamos a emplear, nos puede servir también de guía. El siguiente criterio para seleccionar es la fecha de publicación o difusión. Algunos autores plantean que se deben de seleccionar referencias recientes, esto es, de entre 5 a 10 años de antigüedad. En lo particular, sugiero que se pueden utilizar trabajos más antiguos, de más de 10 años, siempre y cuando sean autores
renombrados o autores importantes en el campo. Otro criterio es que consista en una investigación empírica. Vamos a darle mayor peso a aquellos trabajos que han hecho experimentación. Esto es para que nosotros podamos replicar el trabajo o tengamos la posibilidad de llegar a resultados un poco semejantes. Esto es importante sobre todo en las especialidades en las cuales están ustedes, en sistemas agrícolas, en pecuarios y en sistemas agroalimentarios. Finalmente, y un criterio no menos importante, es el de rigor y calidad del estudio o del artículo que estamos leyendo. Pero para esto vamos a ampliarlo un poquito más en la siguiente diapositiva. Respecto al punto anterior sobre la calidad y el rigor de los trabajos, un primer criterio para determinar la calidad de estos artículos es que se hayan publicado en revistas científicas que son evaluados críticamente por editores y dictaminadores expertos en un proceso que se llama doble ciego. Un segundo criterio es que las revistas en donde se hayan publicado los artículos tengan un buen factor de impacto. ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto de una revista es la media del número de veces que se cita un artículo publicado en ella. De esta manera, entre más alto sea el factor de impacto, se considera que esa revista tiene mayor calidad o mejor rigor. Hay empresas que clasifican a las revistas o que otorgan estos índices, como por ejemplo Clarivate, Simago y Scopus a nivel internacional. Si ustedes quisieran saber cuál es el factor de impacto de una determinada revista, por ejemplo, la revista Agrociencia, la revista Agricultura, Sociedad y Territorio o la revista Chapingo, Serie Ciencias Forestales y del Ambiente, ustedes pueden entrar a la página Web of Science Group, poner el nombre y ahí les va a aparecer el factor de impacto. Muy bien, de la misma forma pueden acceder a Simago y Scopus. Tanto Clarivate como Simago suelen clasificar a las revistas en cuartiles, en donde el cuartil 1 concentra a las revistas consideradas con mayor rigor. A nivel nacional tenemos un índice que se llama índice CONACYT o el Sistema de Clasificación de Revistas Mexicanas de Ciencia y Tecnología. Por tanto, y en conclusión para esta sección, para saber si un artículo tiene rigor o es de calidad, debemos de revisar la revista en donde se haya publicado y ver en el apartado donde dice indizaciones y si tiene algunos de estos sellitos, quiere decir que es una revista de calidad y por tanto el artículo es de calidad. Recalco, tiene que tener el sellito SJR de Simago, Clarivate o índice CONACYT. Ahora sí, una vez que hemos determinado que el artículo tiene rigor, es de calidad y que por tanto tiene alguno de los índices mencionados, vamos a seleccionar la referencia y habrá que revisar y extraer la información necesaria para integrarla y desarrollar el marco teórico. Cuando se extrae la información, es recomendable anotar los datos completos de identificación de la referencia en formato APA. ¿Cuáles serían esos datos? Sería el autor o autores, el año, el título del trabajo, la revista, el número, volumen, páginas y DOI si es que tuviera DOI. Respecto al formato de citas APA, lo vamos a ampliar
un poco más adelante. He mencionado varias veces que hay que seleccionar y extraer la información, pero en específico, ¿qué información o contenido se debe de extraer de las referencias? Bueno, a veces se extrae una sola o varias ideas, otras una cifra, un resultado o numerosos comentarios. Esto va a estar en función de cuánta información sea importante para integrar a nuestro trabajo. Al identificar la literatura útil, se puede diseñar un mapa de revisión o una imagen de conceptos o también un mapa conceptual de la revisión que estemos haciendo. Después del mapa de revisión, se debe empezar a generar los resúmenes de los artículos para proceder a la redacción. Existen otros métodos, como por ejemplo el método del índice que propone Hernández Sampieri. Continuando con las citas, nos llega la pregunta, ¿cuántas referencias o cuántas citas deben usarse para el marco teórico? En general, no hay una regla, no hay una receta o no hay un número específico que nos diga cuántas citas debe tener. Aunque Hernández Sampieri, de acuerdo a un estudio que hizo, sugiere que deben de tener las siguientes cantidades. No voy a extenderme a todos, voy a mencionar solo a la tesis de licenciatura, por ejemplo, debe tener entre 25 y 35 citas, solo para el apartado de marco teórico. Para un artículo de una revista científica, sugiere o ha determinado que en promedio deben de tener entre 40 y 60 citas. Repito, no es una receta o no hay una regla, simplemente es un promedio de una revisión que los autores hicieron. En cuanto a la pregunta, ¿qué tan extenso debe ser el marco teórico? También hay autores que han hecho varias revisiones. Han revisado muchos artículos, tesis y anteproyectos de investigación y llegan a la conclusión de que, por ejemplo, los anteproyectos de tesis tienen en promedio entre 8 y 15 páginas, cuartillas de marco teórico. Los artículos para revistas científicas entre 6 y 12. Las tesis de licenciatura entre 20 y 40 y las disertaciones doctorales entre 40 a 50 cuartillas. Nuevamente, esta no es una regla, es una sugerencia, es un promedio que han determinado los autores con base en un metaanálisis. ¿Cuál es mi consejo personal? Yo sugiero que primero revisen las normas de la revista al cual quieren enviar su artículo y de esta manera ver cuáles son las páginas límites que acepta una determinada revista. Por ejemplo, hay revistas que tienen límite de 15 cuartillas, hay otras que tienen límite de 20 o hay otras que tienen límite de 30. De esta manera, ustedes pueden mediar entre cuántas cuartillas le han de dar a la introducción, a materiales y métodos, a resultados y discusión, conclusiones, bibliografía y anexos. ¿Por qué hay que mediar? Porque todo eso debe caber entre 15 a 20 cuartillas. Muy bien. Finalmente, no me queda más que agradecerles nuevamente su asistencia a esta sesión semanal. Hasta luego.